poderoso, que siempre ha sido y siempre será. San Dios que... Ánimo, mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. ¿Qué dicen? No, el hermano ya vino muchas veces. Ya se aburrieron, ¿no? ¿Qué, mis hermanos? No venimos a ver al hombre, ¿verdad? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que a través de una parábola que hace nuestro Señor Jesucristo, que Él envía invitaciones a los convidados. ¿Cuántos son convidados aquí, mis hermanos? Sí, a los que necesitamos. ¿O viene usted a la fuerza? ¿Alguien de aquí viene a la fuerza? Levanta su mano. ¿O no la levanta por pena? No se crea, vamos a empezar. Continuamos con la serie La vida cristiana y hoy tenemos un tema titulado La luz resplandece en las tinieblas y está basado en el Evangelio de Juan. Vaya usted para allá, mi hermano. Juan capítulo 1, versículo 5. Juan 1, 5. Lo leo en Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se los voy a leer en otras dos versiones para que podamos contrastar, ¿verdad? Las traducciones. Dice en versión Dios habla hoy, esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Y en traducción lenguaje actual, dice así, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Bueno, pues sabemos a qué luz se refiere este versículo, ¿verdad? Se está refiriendo a Cristo, la luz que nos iluminó a cada uno de nosotros el entendimiento, ¿verdad? Y miren, les comparto el propósito de esta enseñanza. El propósito es que como hijos de Dios aprendamos que la luz de Dios que mora en nosotros, por la acción del Espíritu Santo, no es posible que la apaguen las tinieblas, pero que debemos decidida e intencionalmente apartarnos de ellas para no caer en el engaño. Ya que como hijos de Dios somos llamados a examinar nuestro corazón para saber si vivimos en la luz, ya que la comunión con Dios requiere caminar en la verdad y la justicia que vienen de Él. Así que miren, les voy a contar una historia. Un niño que fue a un campamento se preparó con todo lo necesario para pasar la noche junto con sus compañeros de equipo en un bosque cercano. Llevaba... ¿Qué se necesita para acampar, mis hermanos? Pues llevaba su casa de campaña, ¿no? También llevaba su sleeping, su pijama, unos bombones también para la fogata, mis hermanos. Una almohada, ¿eh? Su osito, su cobijita. ¿Y qué creen? Una lámpara a la cual le había puesto baterías. ¿Ah? Y al llegar la noche, luego de disfrutar la cena y de unos bombones asados ahí con sus compañeros, pues todos se fueron a sus casas de campaña. Pero el niño, al ser la primera vez que pasaba una noche fuera de su casa, pues le inquietaba la oscuridad. ¿Se acuerdan que cuando éramos niños nos inquietaba un poco la oscuridad, no? Bueno, pues así lo mismo le pasaba a este niño. Era una oscuridad que se percibía de manera particular, pues, en ese ambiente. ¿Por qué? Porque, pues, en los bosques, pues, cuando se oscurece no hay lámparas como aquí, ¿verdad? En Cuernavaca, ¿no? En las calles, pues, está todo oscuro. Y como no hay el ruido citadino, pues, se escuchan más los ruidos del bosque, ¿verdad? Así que, sabiendo el muchachito, el niño que contaba con una lámpara, pues, decidió encenderla ahí en su casa, ¿no? Y de esa manera pudo experimentar una sensación de seguridad.
ya que al menos en donde él se encontraba, ya no percibía más la oscuridad que lo rodeaba. Así, mis hermanos, el cristiano, que sabe de dónde lo sacó el Señor, que sabe de la condición de cautividad y de pecado en la cual vivía, sabe que vivía en tinieblas, en Egipto, ¿verdad? Y esas tinieblas no le permitían ver claramente sus propias acciones. ¿Y qué creen? Ni tampoco ver las acciones pecaminosas de los demás que lo rodeaban. Eso sucedía, ¿verdad? Cuando estábamos en oscuridad. Estábamos llenos, mis hermanos, de cautividad. Pero gracias a Dios que iluminó nuestros corazones a través de la verdad. A través de su palabra pudimos conocer su gloria y la luz brilló en medio de nuestra cautividad y nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios por la luz que iluminó nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra ignorancia, mis hermanos. Muchos hacíamos cosas terribles, pero decíamos, somos buenos. No veíamos todo lo que nos oprimía. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué yo? Típica frase, ¿no? Que decíamos. Pero miren, el cristiano que sabe eso, también sabe que vivimos en medio de un mundo que no conoce a Dios. Un mundo lleno de tinieblas. Si nosotros estábamos ahí y no nos dábamos cuenta, cuando se nos iluminó el entendimiento decíamos, con razón. Y miren, mis hermanos, no estoy hablando de una condición física nada más, sino de una condición espiritual. Así que para los que anoten, punto número 1, la luz resplandece en las tinieblas. Dice el evangelista Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 5, en la primera parte de ese versículo. Luz, mis hermanos, proviene de la palabra griega phos, que significa brillar, hacer manifiesto o poner manifiesto algo. Resplandecer también significa encender por medio del fuego o iluminar por la acción de una fuente que la emana. En Génesis capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, ahí dice, y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Y en el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios mismo creó la luz y vio que era buena. Y Él fue, mis hermanos, quien separó la luz de las tinieblas. Bueno, la luz declara un rasgo característico de los atributos de Dios, de su naturaleza divina. Él es luz. Y la luz es pura, sin mezcla, ¿verdad?, con las tinieblas. Esto se refiere a que Dios es perfecto en verdad, en santidad y en vida. Y que está completamente revelado por la acción incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Él, mis hermanos, por su gran misericordia, se nos reveló y por eso nos iluminó el entendimiento. Esa es una de las razones, del propósito por el cual vino nuestro Señor.
¿en dónde estaríamos o qué dioses estaríamos adorando si Cristo no hubiese venido? Porque yo no veo aquí a alguien con kipá, no veo aquí a alguien del pueblo judío, ¿verdad? Todos éramos gentiles, idólatras. Pero Dios iluminó nuestro entendimiento, se compadeció de nosotros. La luz, en contraste con la oscuridad, simboliza la vida, simboliza también la verdad, así como la rectitud moral y divina en la cual todo cristiano debe andar. Mientras que las tinieblas representan el mal, el pecado, el error y la ignorancia que muchas veces esclavizan. Incluso algunos de nosotros, quizás en algún momento lo dijimos, es que yo no sabía que esto le desagradaba a Dios y por eso lo hice. Ahí es donde reconocemos que vivíamos en ignorancia. Pero por eso es importante conocer a Dios, conocer la luz. El versículo que tenemos como base ahí en Juan 1:5 establece que la luz de Dios es superior y puede disipar ¿qué? Las tinieblas, la oscuridad. Tal como lo indicó Zacarías. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Él, cuando se le devolvió el habla, porque se acuerdan que se queda mudo, ¿eh? Bueno, él comienza a profetizar acerca de la misión que haría su hijo y también la de nuestro Señor. Vamos al Evangelio de Lucas, allí atrásito del Evangelio de Juan. Lucas, versículo 1. Y vaya por favor, mi hermano, al versículo 79. 76, mis hermanos. Vamos a leer desde el 76. Allí en la porción de Reina Valera que va del versículo 67 al 80 dice profecía de Zacarías. Dice en el versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y en el versículo 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Gracias a Dios por su luz, ¿verdad? Es por eso, esta es la misma representación, mis hermanos, de cuando el velo se rasgó. Cuando tú le reconoces a nuestro Señor verdaderamente, no mediante solamente palabras que no vengan de un corazón contrito, sino mediante un corazón contrito, justamente eso sucede, se nos cae un velo y empezamos a ver directamente cara a cara a nuestro Señor. Decimos, con razón tanto pleito, estaba yo en mis tinieblas, con razón tanta mentira. Bueno, pues hoy quiero comentarles, mis hermanos, que estamos por enfrentar una gran manifestación de las tinieblas, que se da año con año y que busca desviar la fe de muchos, pero también busca apagar la luz de muchos cristianos, que distraídos se dejan de alimentar de la palabra y con ello justifican las acciones de los demás, porque piensan que no está mal. Cuando nos diluimos, mis hermanos,
el primer pensamiento de todo cristiano que se comienza a enfriar, que se entibia, es justificar los actos de los demás, porque como dejamos de ver nuestra propia condición, nos dejamos de ver en el espejo de la palabra, mis hermanos, y entonces olvidamos nuestra propia condición. Y entonces decimos, no son tan malos. Así pensamos, ¿verdad? Cuando nos diluimos. Que no está mal. Miren, lo que se celebra en el mundo como producto de las fiestas paganas de Halloween y de 2 de noviembre, y también en México y en el mundo, bueno, muchos llegan a pensar, ¿qué de malo hay de vestirse de monstruos? ¿De quimeras? ¿O de engendros? ¿Qué de malo hay en pedir dulces en la calle? ¿O en ponerle un altar a mi abuelito, que tanto quise? Las escrituras, mis hermanos, son claras cuando nos ordenan allí en Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Síganme con sus Biblias. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice ahí la palabra de Dios, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Me recuerda incluso un versículo de Jeremías, ¿no? Yo tengo pensamientos de paz y no de mal para ustedes. Dice así la palabra. Bueno, muchas personas que dicen creer en Cristo, en esta época comienzan a hacer exactamente lo contrario. Se conforman, se amoldan, se rinden, vistiendo así una tradición pagana con un velo cristiano. Bueno, hasta compran una bolsita de dulces por si me piden, ¿no? Pero esas acciones no pueden engañar a los ojos de un Dios que es 3 veces santo, mis hermanos. Bueno, no yo, pero mi hija sí que se disfrace de brujita. Así, pues allá ella, ¿no? Al cabo que ya está grandecita. Bueno, estas prácticas simplemente, mis hermanos, son abominables y aborrecibles para Dios. ¿Saben por qué? Porque literalmente transgrede el primer mandamiento. Éxodo 23. Éxodo 23 dice así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y bueno, como este es un sermón temático, mis hermanos, vamos a ver como punto número 2 el origen del Halloween. Halloween era un festival que celebraban los celtas en honor a Samhain. Los celtas fueron una sociedad controlada por sacerdotes druidas que vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia alrededor del año 300 a.C. Estos sacerdotes al final del año, cuando la oscuridad del invierno se cernía sobre el norte de Europa, ellos celebraban la cosecha final y la llegada de la muerte del ciclo del año y también de la muerte natural. Ellos creían que durante la noche de Samhain, que era el 31 de octubre, el velo entre los vivos y los muertos se rasgaba, permitiendo así que los espíritus caminaran sobre la tierra. Pero
no con un buen propósito. Por lo que esa era una temporada de ocultismo, de miedo, de terror. Había también adivinación y comunicación con los muertos, aparentemente. Prácticas que Dios condena de forma explícita. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos para allá. Deuteronomio, capítulo 18. Voy a leer a partir del versículo 9, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, miren, síganme con sus Biblias. Lo voy a leer en una traducción, es nueva versión internacional. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. Mi hermano, la representación de que hemos entrado a la tierra de que el Señor nos da es que ya verdaderamente hayas creído en Cristo y hayas nacido de nuevo. Cuando el Espíritu viene a morar en ti, entonces estás preparado para entrar a la tierra que el Señor te da. Esa es la representación. Dice Pablo, le escribe en una de las cartas a una de las iglesias, ¿no? A las que se dirige. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, somos extranjeros. Entonces, ya estamos como cristianos preparados para recibir la tierra que el Señor, nuestro Dios, nos va a dar. De entrada, tu propio ser, tu propio comportamiento. Pero seguimos aquí, en esta tierra, en este mundo que no ama a Dios. En medio de eso, nos dice Moisés, que es el que escribe, es el autor del libro de Deuteronomio, a nosotros como pueblo de Dios, dice, no imites las costumbres perversas de esas naciones. Y dice en el siguiente versículo, en el 10, dice, no sacrifiques a tus hijos, hijas, en el fuego de sus altares. O sea, no permitas que sigan haciendo lo que esas naciones hacen. Lo que hacíamos, porque también antes de venir a Dios, antes de que se nos iluminara el entendimiento, pues esa era una de las costumbres que más nos costó. Bueno, a mí, ¿no? Yo levanto la mano. Entonces ya no me voy a poder disfrazar de diablo. Entonces ya no le voy a poder poner desfaltar a mi abuelito, a mi abuelita. No permitas, dice, que nadie practique la adivinación. Ni trate de hacerle brujerías, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas. En Reina Valera dice, ni quien consulte a los muertos o a espíritus, ni que sea espiritista. Esto lo desobedeció uno de los reyes de Israel, Saúl, ¿verdad? Queriendo que Samuel le hablara ya muerto, consultó a una espiritista. Dice la palabra de Dios, todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. Simplemente no lo soporta el Señor. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Amén. Dile a tu hermano que está ahí al lado, ¿no? Hay que ser fiel al Señor. Ahí te hablan, ¿no? Miren, para engañar a los espíritus malignos,
los celtas se ponían disfraces que realmente eran grotescos, o sea, causaban terror, pues, ¿no? Y creían que debían ofrecer tratos o regalos a los espíritus para apaciguarlos. O de lo contrario, sufrirían sus trucos, sus maldades. Eso lo hacían estos sacerdotes para causar miedo en la misma sociedad. Ah, si no me das tu terreno, si no me das tu casa, si no me das a tu esposa, a tu esposo, truco. Ese es el famoso trato o truco, una tradición que perdura hasta nuestros días y que proviene de esta costumbre pagana que se ha infiltrado de manera sutil para distraer la fe de muchos, pero lo peor, para justificar el pecado. Las borracheras, la fornicación y muchas otras cosas que se dan en el contexto de estas sanas celebraciones. Justo cuando pensamos o dejamos que otros nos hagan creer, pero ¿qué hay de malo en eso? Pero mi hermano, yo no me voy a vestir de diablo, me voy a vestir de coneja. Los cristianos debemos entender que participar en este tipo de celebraciones, de cualquier manera, es molesto y repulsivo para el Señor. Tenemos que conocer el carácter del Dios en el cual creemos, lo que le agrada y lo que le desagrada. Por otro lado, como hijos de Dios, salvos de toda superstición, sabemos que los seres de la oscuridad no tienen ninguna clase de poder extra en ese día. No crean que, no, pues ahora desátense, ¿no? Es un día, mis hermanos, como cualquier otro. Pero el mensaje y el simbolismo que se propaga y que se permite en el mundo es puramente idólatra, pagano y hasta demoníaco. Yo recuerdo, cuando eran mis hijos chicos, me decían, papá, está bien que no nos permitas que nos vistamos de monstruos, pero déjanos ir a pedir dulces. Y yo les decía, miren, si quieren dulces, me los pueden pedir a mí. Yo soy su papá, ¿qué dulces quieren? Y yo voy y se los compro. Pero no permitan que el enemigo los engañe. El enemigo lo que nos quiere es que estemos pidiendo limosna. Y te va entrenando para eso. Y le digo, y si se quieren disfrazar, pues a lo mejor de un superhéroe el resto del año. Pero no le hagan caso en este día al Satanás. ¿Quieres para tus dulces? Ándale aquí el domingo y cómpralos ahí en la tiendita. ¿No? ¿Quieres hacer intercambio de dulces? También, mira, me compré estos dulces el domingo. Te cambio unos dulces con tus amigos. Invítense. Pero nada de lo que el mundo, el engañador promueve. Miren, la palabra de Dios nos recuerda allí en Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Juan 4:4 dice. Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Sabemos que Dios es todopoderoso. Entonces, ¿por qué el miedo a la Llorona? Es que grita bien feo. Sí, grita bien feo porque pues, se le murieron sus hijos. Pero ¿para qué estar promoviendo? Y luego les contamos esas historias, ¿verdad? A nuestros hijos. No, es que es la tradición. Pues saca tu lámpara para que no te dé miedo. Así que
Dios, mis hermanos, ha desarmado a los principados y potestades en la cruz de Cristo. Los ha desarmado. Ahorita que estamos estudiando el plan de lectura, que es el libro de los Salmos, ¿cuántas veces hemos visto que incluso es uno de los salmos que leímos hoy, el Salmo 35? ¿Cuántas veces pide David, el rey David, que sea librado de sus enemigos? Por supuesto que entendiendo el contexto del rey David, tenía varios enemigos, entre ellos el rey Saúl, ¿verdad? Y toda su banda que lo seguía para matarlo. Pero en el contexto cristiano, ya entendiendo cómo es que cada uno de los salmos es una oración, entendemos que esos enemigos puede que te estén rondando tus debilidades. Y por eso es que podemos clamar a Dios: no dejes, no permitas que mis enemigos se engrandezcan dentro de mí. Destrúyelos, Señor, ayúdame ante mis debilidades. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, mis hermanos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El cristiano debe ser prudente y alejarnos de todo tipo de prácticas y tradiciones que nos desvían de la santidad y que desagradan de Dios. Ahora sí que tienes que reconocer que el Dios Todopoderoso está dentro de ti, sí, pero tampoco te expongas, sobre todo a tus propias debilidades. No te expongas a eso. Como punto número 3, el Día de Muertos en México. El Día de Muertos, aquí en México, pues es una celebración propiamente mexicana, muy mexicana, y tiene su origen en la Mesoamérica, en Mesoamérica. Y esta celebración busca honrar a los difuntos entre el 1 y el 2 de noviembre, y coincide con dos celebraciones católicas, que es el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Razón por la que se empezó a mezclar, mis hermanos. Por eso es que algunas personas recordaban a sus difuntos y otras decían, pero pues entonces hay que ponerle su altarcito, ¿no? Es porque la iglesia tradicional trató de encimar justo para hacer desaparecer la otra tradición y resultó que se fusionó. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anterior a la llegada de los españoles. Hay registro de que en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca se celebraba este culto. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, hoy asociada también o relacionada con la Catrina. Ay, hermano, entonces no me voy a poder poner mi parchecito y con florecita ahí alrededor. Cuando llegaron a América, los españoles en el siglo XIV trajeron sus propias celebraciones, ¿verdad? Del Día de Muertos, llenas también de misticismo y de paganismo. ¿Y qué creen? El mexicano actualmente, lleno de costumbres y de una mezcla entre culpa y recuerdos por sus difuntos, busca con emocionalismo no olvidarse de ellos, ofreciéndoles en altares sus comidas favoritas y colocando fotos. Pero quiero decirles que la palabra de Dios es clara cuando nos enseña que el espíritu de las personas al morir no queda más en este mundo. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, y ponga ahí su dedito en el versículo 1, mis hermanos. Y luego ponga su otro dedito en el versículo 7, dice así la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
pues esos años cuando vienen los achaques, ¿verdad? Si ustedes siguen leyendo van a ver que describe ahí todos los achaques, ¿no? Ya la luz ya no es tan resplandeciente, ya no se escuchan también los pajaritos, ya nuestros hombros ya se empiezan a caer, nuestras piernas son débiles, ya tenemos miedo hasta de los escaloncitos, ¿sí o no? Así ven, los viejitos así ven, ya no es el mundo como ahora, pero también por eso tenemos que ser comprensivos con ellos, ¿verdad? Dices, ya no te quejes, abuelita, abuelito. No, es que ya están pasando por otra circunstancia, tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Y ellos también se desesperan porque su mente está lúcida, pero su cuerpo ya no responde. Ya, sí, ¿se acuerdan? Estábamos viendo hace unas semanas lo de el cuerpo, Cristo, la unidad de la iglesia, ¿verdad? Pues ya ahora ya no responde la mano. Algunos tienen Parkinson, ¿no? Por ejemplo, ya no les responde. O el DIC, ¿no? Algunos no están tan viejos y ya está el DIC ahí en el ojo, ¿verdad? Bueno, dice, dice, ahora váyanse al versículo 7, antes de que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Gloria a Dios, porque este versículo nos consuela. Cuando dejemos este cuerpo que es mortal, pues seguramente alguien va a decidir, porque no sabemos, podemos decirle a nuestros hijos, ¿no? Yo quiero que me entierres. Pero ¿y si tu hijo dice, no, pues sale más barato cremar? O al revés, dice, pues es que está, o sea, así te tengo cerca, ¿no? O alguien va a decidir qué hacer con ese polvo, mis hermanos. Eso es polvo. El polvo va a volver a la tierra. Pero el espíritu, no estoy enojado, ¿eh? Y el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio. Gloria a Dios, vamos a estar frente a su presencia. Y eso parejo, ¿eh? Oye, hermano, pero ¿y el asesino? También, su espíritu vuelve a Dios. Caray, ¿entonces qué? ¿Va a disfrutar lo que no se merecía? No, mi hermano. Y aquí no existe esa figura del purgatorio. Pero cuando esa persona que haya escuchado el mensaje y que haya decidido pecar de manera intencional, no arrepentirse, que haya muerto en pecado, en asesinatos, pero también, por ejemplo, en mentiras, en fornicaciones, en adulterio, en envidias, va a estar ahí frente a esa presencia gloriosa y va a decir, ¿qué me espera? Sí va a penar, porque va a esperar que sea resucitado para ser juzgado y le espera la segunda muerte, dice el Señor. En la parábola de Lázaro y el hombre rico, nuestro Señor explica que el rico clamaba ya dentro del infierno, pidiéndole que Abraham enviara a Lázaro, ¿verdad?, a sus hermanos que aún quedaban vivos. Pero vean la respuesta de Abraham. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 27, mis hermanos. Se los voy a leer en versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios. El rico dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención. ¿Quién? Lázaro. Y así no vengan ellos también a este lugar de tormento, dice ahí el rico, ¿no? Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés, o sea, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de filo. O sea, ya tienen la palabra de Dios que es viva. Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas. Que les hagan caso. El rico contestó, padre Abraham, eso no basta. Vean cómo todavía sigue siendo incrédulo allí en el infierno, porque dice, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Vean cómo esta es una parábola que
relata nuestro Señor Jesucristo, pero está relatando cómo es el incrédulo. El incrédulo conoce a los incrédulos, sabe cómo se van a comportar. Entonces por eso estaba diciendo así. Si resucita un muerto, de seguro a ese sí le creen. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. La palabra de Dios no nos niega que recordemos a las personas que ya partieron a la presencia del Señor o que fueron parte de nuestras vidas. Las mismas escrituras nos hablan de cómo algunos personajes incluso recordaron a las personas que se habían ido. Por ejemplo, Pablo le recuerda a Timoteo sobre su madre y su abuela. Pero lo que Dios no quiere es que desviemos nuestra fe, que idolatremos de alguna manera a quienes vivieron entre nosotros y que fueron imperfectos, así como lo somos nosotros. Pues solo Dios es bueno, no hay otro. Y mucho menos que ofrezcamos ofrendas o sacrificios a quienes ya no están entre nosotros. Pues los que buscan la adoración que le pertenece solo a Dios son los demonios. Ellos son los que realmente buscan que nosotros hagamos eso. Es decir, son engañadores, como lo es Satanás. Miren lo que les escribe Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 19. Voy a leerlo en Nueva Biblia Viva. Ay, hermano, usted nos trae paseando ahí entre las traducciones. Bueno, es para que se entienda mejor mis mensajes. Nueva Biblia Viva dice en 1 Corintios 10, 19, ¿qué estoy tratando de decir? Sobre todo Pablo está haciendo amonestaciones acerca de las acciones idolátricas. Digo que los ídolos que reciben sacrificios tienen vida y que tales sacrificios tienen valor. No, responde Pablo, de ninguna manera. Lo que digo es que los que ofrecen sacrificios a los ídolos, se refiere a las personas que lo hacen, en realidad se los ofrecen a los demonios y nunca a Dios. Y no quiero que ninguno de ustedes tenga comunión con los demonios. Imagínate cómo es Satanás, que te engaña, que emocionalmente te dice que le puedes ofrecer a alguien que ya está en la presencia de Dios, que su espíritu está en la presencia de Dios y que no va a volver. Es más, es una presencia gloriosa. ¿Tú crees que lo va a cambiar por un pan y su mole y arroz? Está en una presencia gloriosa, mis hermanos. Te faltó la sal, hermano, y el agua. Aunque le pongas una foto, son los demonios los que quieren esa adoración. Es un engaño emocional, es parte del emocionalismo, mis hermanos. Dice Pablo en el versículo 21, no se puede beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No se puede participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Punto número 4, y vayan hacia 2 de Corintios. Punto número 4, dice, se titula así, no nos unamos al yugo desigual del mundo. Punto número 4, no nos unamos al yugo desigual del mundo. 2 de Corintios, está sabrosísimo el calor, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Dice el versículo 15. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y en la primera parte del versículo 16 termina con esta pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos. ¿Cuántos reconocen aquí que son templo del Espíritu? Dile a tu compañero, somos templo del Espíritu. Bueno, mis hermanos, la advertencia más severa no es para el mundo, sino para la iglesia. ¿Sí me escucharon? No, repito. La advertencia más severa no es para el mundo, sino para la iglesia. El apóstol Pablo nos da un mandato claro e ineludible en esta porción, al indicar que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y este es un principio fundamental de la vida cristiana. Pablo identifica dos reinos opuestos, uno de justicia, de luz, en Cristo, y el otro de iniquidad, de tinieblas, con Belial, es decir, con Satanás, el engañador, el homicida desde el principio. Son dos esferas totalmente incompatibles. A continuación, Pablo plantea una serie de preguntas retóricas, ¿verdad? A partir del versículo 14, para demostrar la absoluta imposibilidad de esa unión. Primero pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ay, hermano, pues yo conozco unos abogados que sí parecen, ¿no? Tener esto. Bueno, dice, la palabra griega para compañerismo es metoché, que significa compartir o participar. Obviamente un abogado que creas justo, pero que no lo es, no es justo, es injusto, ¿verdad? Por otro lado, la justicia es la naturaleza misma de Dios y de su reino. La injusticia o anomia en griego significa sin ley. Es decir, es la rebelión contra Dios. Así que, ¿cómo puede lo que es conforme a la ley de Dios tener parte con lo que es la anarquía espiritual? Eso es una imposibilidad lógica. Luego, el apóstol pregunta, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Comunión proviene de la palabra koinonía, como lo que tenemos aquí al final, ¿verdad?, del servicio. Un término profundo que habla de una unión y participación íntima. Bueno, la luz representa la verdad, la santidad y la presencia de Dios. Las tinieblas representan la ignorancia, el pecado, el error, la confusión y el dominio de Satanás. No pueden coexistir. Donde entra la luz, las tinieblas deben huir. E intentar unirlas es en realidad apagar la luz. Tercero, en el versículo 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? La concordia, sinfónesis en griego, que es de donde proviene la palabra actual que se llama sinfonía, esta significa armonía. Y bueno, Belial es un antiguo nombre para Satanás, que significa, escuchen bien, inútil. Ya no es útil, ¿verdad? Satanás. O también significa malvado. Así que, ¿qué armonía puede haber entre el Hijo de Dios, que es el autor de toda belleza, de todo orden, y el autor del caos y de la destrucción? Sus naturalezas, propósitos y reinos son totalmente opuestos y están
en guerra constante de forma espiritual. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Ya Dios ha vencido a Satanás. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, démosle un aplauso al Señor porque Él es el que ya venció. Por eso el cristiano, miren, el cristiano siempre tiene que cuidar sus intenciones. El cristiano tiene que ser intencional. Oye, ma, es que me invitó mi amiga, mi mejor amiga de la prepa, ¿no? Me invitó al Halloween. ¿Ah, sí? ¿Y de qué vas a ir vestida? Todavía no me decido. Pregúntale primero, hija, ¿con qué intención quieres ir ahí? Ah, no, pues es que está el chavo que me gusta. Y como varias van a ir vestidas de diabla, pues qué tal si se va con una de esas. Pues si se va, gloria a Dios, hija, porque ya te lo quitó. Ah, pero ¿tú quieres agradar a Dios yendo a esos lugares o quieres agradar a... ¿Cómo se llama el fulanito que te gusta? Daniel. Mira, hasta el nombre bíblico tiene. ¿Ya lo has compartido la palabra? Sí, pero no quiero ir a hacer tu respuesta. ¿A quién quieres agradar a Dios o a ti mismo? ¿Con qué intención quieres ir ahí? Y ya me desarmaste. No me vas a dejar ir, ¿verdad? Todo nos es lícito, hija, mas no todo nos conviene. Todo nos es lícito, hija, pero no todo edifica. Y no quisiera que te deslizaras. Ahora decirte, ¿vas o no vas? Y a lo mejor se va, pero con el temor de Dios. O dice, no, ¿sabes qué, mamá? No. Ya entendí. La cuarta pregunta que hace Pablo ahí en el versículo 15 dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? La palabra parte, meris en griego, se refiere a una porción o a una herencia. Y el creyente tiene su herencia en Cristo y el incrédulo la tiene en el mundo. Cristo y su palabra no perecerán jamás. Ahí está puesta nuestra esperanza, mis hermanos. El mundo y la tierra pasarán. El creyente y el incrédulo son ciudadanos de reinos diferentes y con lealtades totalmente opuestas. Y finalmente dice en el versículo, en la primera parte del versículo 16, dice así el apóstol Pablo, ¿y qué acuerdo, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Acuerdo, del griego sunkatadesis, implica un pacto, un consentimiento conjunto. Nosotros, la iglesia, somos el templo del Dios viviente y solo tenemos un pacto que es con Él. Los ídolos, como Pablo explica, son la morada de los demonios. Cualquier ídolo, mis hermanos, agárrense el que quieran. Poner un ídolo en el templo de Dios es un acto de profanación, una declaración de guerra contra la santidad de Dios. Los corintios estaban tratando de vivir en ambos mundos. Lo bueno es que eso solo sucede allá, aquí en Cuernavaca no sucede. Los corintios se habían convertido de los ídolos al Dios vivo, pero la cultura pagana que los rodeaba los arrastraba de vuelta a sus antiguas prácticas. Falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia, mezclando el cristianismo con el paganismo. Eso en realidad es paganismo. Creando una herejía satánica. Intentaban unir a Cristo con la idolatría.
Muchas religiones intentan hacer eso, hermanos. Si te pones a estudiar acerca de las religiones en el mundo, dije, le ponemos aquí un fantasmita, no, su calavera con su nombre. No, gracias. Uy, qué aguado. No, si supieran que el Señor es mi gozo. Entonces vamos a explicar, ¿verdad? Con amor, con mansedumbre, con paciencia, porque así fueron con nosotros. Y de esa manera no nos vamos a apagar, sino hacer luz en medio de las tinieblas, sabiendo que hoy Dios nos alumbró el entendimiento. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice nuestro Señor, porque es el que está hablando, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues entonces vamos a dar un ejemplo o ilustración de toda esta enseñanza, ¿verdad? Generalmente cuando hacemos un estudio exegético vamos poniendo varias figuras. Aquí, como esto es temático, lo vamos a hacer aquí hasta el final. Dice así: miren, el apóstol Pedro, en su primer discurso, les aclaró a los judíos lo que estaba sucediendo en el Pentecostés. ¿Sí se acuerdan que había unos varones ahí judíos que estaban observando justamente cómo descendió el Espíritu Santo sobre los que habían creído? Pedro aprovechó esto para darles el mensaje del Evangelio y ser luz en medio de las tinieblas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, mis hermanos. En la porción Reina Valera, que va del versículo 14 hasta el 42, esa porción se llama primer discurso de Pedro, y en el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, que dice, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice así, se está refiriendo a Joel capítulo 2 versículos 28 al 32. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios, dice el versículo 19, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Entonces hagamos una aplicación a nuestra vida de esta enseñanza, mis hermanos. Nuevamente en el mundo, y que además desanima la fe de muchos, porque a partir de ahí a lo mejor te ves todo contento celebrando algo, las personas, ¿verdad?, se ven
contentas porque se vistieron de diablo, de Superman, de bruja, se ven todas contentas, pero si vieras su espíritu está todo desanimado, su fe cae, y muchos de ellos al caer en varios pecados, dentro de ellos la idolatría, se empiezan a desanimar, pero es la preparación de las tinieblas para que vayan cayendo a través de los próximos días, y luego se levanta otra vez el emocionalismo. No es que sea mala la Navidad, pero se sienten buenos en esas épocas otra vez. O sea, se les va el arrepentimiento. Ah, ¿te acuerdas que estabas fornicando en Halloween? Ya ni me acuerdo, porque pues yo ahorita soy bueno, ya compré los regalos. Ante esa ola que está por levantarse en el mundo y que busca nada más distraer la fe de muchos, pregunta número uno para todos nosotros como cristianos: ¿qué debemos hacer? ¿Ser indiferentes y simplemente dejar que pase, o peor aún, diluirnos con ellos? ¿O tener el sentir que hubo en Cristo y ser luz en medio de las tinieblas? Así que, en conclusión, mis hermanos, así como el Señor iluminó nuestro entendimiento estando en medio de las tinieblas, y las tinieblas no han podido vencer a la luz de Dios, así como la esperanza viva, con una esperanza viva, ¿verdad?, y nuestros ojos bien puestos en el Señor, debemos unirnos en santidad como iglesia y apartarnos de estas costumbres y ser luz y sal como testimonios vivos, como antorchas vivas, como sacrificios vivos delante de Él, honrándolo en todo momento y fortaleciendo nuestra fe en oración, en santidad, llenándonos de la palabra para ser llenos de su Santo Espíritu y discernir la verdad de la mentira, para pelear hasta el final la batalla de la fe y terminar la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a darle gracias a Dios, mis hermanos, por esta instrucción. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar, y después de la oración, pues vamos a alabarle, ¿verdad?, con todo el corazón al único Dios vivo y eterno, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, ¿verdad?, para nuestra salvación. Señor, te damos gracias por enviar nuevamente tu palabra el día de hoy a nuestros corazones. Gracias por advertirnos que no debemos diluirnos con las prácticas de este mundo, Señor. Gracias por recordarnos que ya somos extranjeros en esta tierra y que por eso no debemos comportarnos de esa manera. Gracias por exhortarnos y también por instruirnos. Gracias, Señor, por la instrucción formativa que nos lleva a la verdad. Gracias por tu disciplina, Señor. Gracias por tu gran amor, por ser paciente. A veces tenemos que escuchar estas advertencias una y otra vez, pero tú eres paciente, porque tú no quieres que ninguno de nosotros se pierda. Señor, tú fuiste tan amoroso en la cruz hasta derramar la última gota de tu sangre por cada uno de nosotros. Lo que tú quieres es que renovemos nuestras fuerzas al poner nuestros ojos en ti. Tú quieres que pongamos de manifiesto que es tu Espíritu que nos dirige y no las costumbres de este mundo. Tú quieres que seamos esforzados y valientes, Señor.
para levantar el estandarte de la fe que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, no estamos aquí para agradar a los demás o incluso para agradarnos a nosotros mismos. En realidad estamos aquí por tu gracia y tu misericordia. Y ahora vivimos una vida que te pertenece solo a ti, Señor. Síguenos ayudando, síguenos instruyendo, danos sabiduría de lo alto, mi Señor. Síguenos uniendo y haciendo madurar a tu iglesia aquí en Cuernavaca, Señor. Despierta ese amor que es inagotable en cada uno de nuestros corazones, para que tu palabra corra y sea glorificada, mi Señor, en todo lugar, y que alcance a muchos como nos ha alcanzado a nosotros. Síguenos usando, mi Señor, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros trabajos, en nuestras escuelas, para que seamos usados como verdaderas cuerdas humanas de amor, mediante las cuales tú atraigas a muchos hacia ti. Mi Señor, que así sea, para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis hermanos, les invito a adorarle a nuestro Señor y Salvador con toda nuestra alegría, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque Él es el Dios de nuestra salvación. Adorémosle, mis hermanos. Siempre ha sido y siempre será. A Dios te alabamos con todo el grito de júbilo. Desde el principio hasta el final, tú eres mi Dios, siempre lo serás. Siempre está en mi alma, en tu voluntad, esperando en tu gracia y tu gran bondad, todo tiempo en ti. Yo esperaré, eternizarme en ti, me sustentaré todo tiempo en ti. Yo esperaré, eternizarme en ti, me sustentaré. Dios de mi justicia y salvación, tú eres mi refugio y protección. Todo el tiempo en ti esperaré. Dios de mi esperanza y mi fe, Dios de mi justicia y salvación, tú eres mi refugio.
Gloria a Dios. Y sigamos alabando, mi hermano, en ese espíritu de alegría al único Dios vivo y eterno, a Jesucristo. Quiero adorar, bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero ver. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Jesús, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero ver. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Dios Jesús, bendecimos, Señor. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Lo digo. Así es. Gloria a Dios. Gracias a Dios, el Dios de la vida, ¿verdad? El Dios todopoderoso, el Dios que nos ha dado la luz por siempre y para siempre. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento y damos gracias a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos con el mensaje de la palabra de Dios? Gracias a Dios. Pues nos despedimos de la transmisión que está ahí en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos aquí el jueves. Hay servicio a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Cuídense.